tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Vanessa Alfaro y les doy la bienvenida a esta plataforma virtual que es el programa Casos de Hostigamiento. El día de hoy vamos a tratar un punto específico que ha sido mencionado a lo largo del desarrollo de la ley para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Vamos a conversar y dialogar en torno a lo que se debe entender o a qué se refiere un comentario sexista o una expresión de contenido sexista. ¿Por qué decimos esto? De acuerdo a la normativa, la ley 27942, en la mención del artículo 6, así como del artículo 7, hay dos supuestos específicos que han sido desarrollados para poder apreciar o determinar, sancionar lo que se debería ser el supuesto de conducta sexista. ¿A qué parte de la normativa nos estamos refiriendo? Cuando se especifica el artículo 6 de las manifestaciones del hostigamiento sexual, se indica, por ejemplo, en el apartado número C, lo siguiente: el hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, a través de las siguientes conductas. En el literal C señala: uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Cuando hace esta diferencia entre un término de connotación sexual a uno sexista, está hablando de dos supuestos totalmente diferentes. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es puntualmente determinar qué es lo que debe entenderse por una conducta sexista, por un comentario sexista. Asimismo, nuevamente se hace y se retoma esta diferencia que se hace de supuestos en el artículo 7 de la misma ley, 27942, cuando indica que los empleadores deben mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre los trabajadores, cumpliendo las siguientes obligaciones. En el punto D señala: adoptar las medidas para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o comentarios de carácter sexual o sexista. Nuevamente, entonces, se advierte que la normativa está apreciando y comunicando una diferencia, por lo cual no podría equipararse lo que es una conducta evidentemente sexual con una connotación que ya hemos conversado en la sesión anterior, pero que diferencia, por ejemplo, de lo que sería un comentario sexista. Habiéndonos remitido a esta parte de la normativa, nos vamos a detener puntualmente a saber qué cosa es un comentario sexista o qué es el sexismo, qué cosa es una práctica sexista. Identifiquemos dos puntos preliminares. Las bases para poder interactuar, interrelacionarnos como seres humanos es a través de dos mecanismos universales: los códigos o símbolos y también el lenguaje o la imagen. Si estamos viendo esos apartados universales que emplea el ser humano para comunicarse entre sí, definitivamente la carga que exista en estos códigos o símbolos o en este lenguaje o en esta imagen puede darse la situación de que determinada conducta pueda transmitir información de forma diferencial. O sea, incide en un tratamiento diferencial en relación a ciertos colectivos específicos, con lo cual en ocasiones se provoca algo que se denomina inferiorización. Inferiorizar entonces un sexo por debajo de otro sería una práctica a través del lenguaje definitivamente sexista.
Esto, ¿qué es lo que provoca? Una desigualdad que deviene entonces en una desigualdad simbólica. El símbolo, el lenguaje es muy poderoso porque cala no solamente en lo explícito que se maneja, sino también en el inconsciente y sobre todo en el inconsciente colectivo, porque recordemos, hay entidades donde masivamente se transmite el lenguaje, se transmite imágenes, se transmiten códigos y se transmiten símbolos. Medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, tiene importancia la incidencia del empleo del lenguaje y esa diferenciación de ciertos colectivos, apartarlos o diferenciarlos de la gran mayoría, provocando una inferiorización. Por supuesto que sí, por supuesto que se tiene que dar. Y cuando esto se da, puede entonces calar en ciertas categorías. Y aquí es donde viene la diferenciación por sexo. Ahora bien, haciendo este análisis previo que hemos hecho respecto al lenguaje, respecto a la simbología, respecto a la diferenciación, tenemos que advertir que por mucho tiempo en la historia ha habido ciertos sesgos en el lenguaje o en el contenido del mismo. En parte, por ejemplo, se ha advertido ciertas prácticas que han denotado androcentrismo. Y esto es identificado como un sesgo cultural. O de pronto, la construcción de significados o de interpretaciones del mundo, de la experiencia que se tiene, a partir solamente de la experiencia y de los intereses de los varones. Esto se ha dado durante la historia. Recién de pronto a través del análisis de ámbitos sociales se ha podido advertir ello. ¿Y esto cómo se refleja finalmente? Se refleja en comentarios sexistas. Otro ejemplo, por ejemplo, de sesgo cultural es cuando se asumen los valores occidentales como universales. Y así podemos identificar una serie de sesgos. Entonces, partiendo de lo que se ha mencionado, definitivamente un comentario sexista es aquel en el cual incide en la diferenciación basada en el sexo, pero que este puede ser hostil o también puede ser benévolo, pero finalmente deviene en una práctica discriminadora. Cuando el reglamento hace mención de todo esto y hace un corte y una diferencia respecto a lo que se debería entender de una manera muy aparte de lo que es una conducta sexual, entonces advertimos que el sexismo también es una práctica que choca, que rompe, que irrumpe y que va en contra de principios como por ejemplo la igualdad, de principios políticos y de valores como son la dignidad, y que estos son pilares dentro de la construcción y del basamento que tiene tanto la ley como el reglamento para sancionar y prevenir el hostigamiento sexual laboral. Entonces, ¿por qué tendría relevancia que se consagre la prevención y la sanción de un comentario sexista a través de esos instrumentos normativos? ¿Para qué? O sea, finalmente, después de muchos años de práctica de comentarios sexistas, ha llegado el momento en que ya no está normalizado. Ahora se sanciona y peor aún, ahora se previene. ¿Qué es lo que durante mucho tiempo no se advirtió
respecto a las secuelas que podía provocar comentarios sexistas en contra de ciertas personas, muy independiente de que esto pueda afectar solamente a mujeres, porque recordemos que el hostigamiento sexual laboral da la potestad para que cualquier persona, independientemente de su sexo, independientemente de su expresión de género, pueda acudir al área respectiva para hacer la denuncia y así convocar también al órgano investigador, donde finalmente se emitirá un informe y posteriormente la sanción o la recomendación respectiva como resultado de la actuación de la entidad en la cual se ha suscitado estos hechos de hostigamiento. ¿Para qué entonces identificar la trascendencia que tendría un comentario sexista? Si es que hasta hace poco se trataba de burlas, de bromas, de situaciones inocuas, de conductas que no eran reprochables y que no tenían trascendencia para el derecho. Créanme que siempre tuvo trascendencia, solo que antes no fue consagrado de esta manera, ni tampoco se advertía la naturaleza y las consecuencias nefastas que esto podía acontecer. ¿Cuáles podrían ser? Punto número 1. Afectación directa al ámbito organizacional. Recordemos que entidades públicas como entidades privadas son estructuras que pueden ser jerarquizadas y que necesitan la operatividad total, libre, espontánea y sin ningún tipo de sesgo en su práctica y en su productividad respecto de todos los involucrados e involucradas. Definitivamente, el ámbito organizacional se trastoca al momento en que una persona se siente afectada por un comentario sexista. Punto número 2. Reducción de productividad. Es claro que una persona que es sujeto, que es víctima de un caso de hostigamiento sexual por comentarios de este tipo o por conductas sexistas en contra de ella, no tengan entonces de recibo una actuación productiva en el centro o en el ámbito de labores, sea público, sea privado. De pronto no se le daba esta importancia o no se tenía advertido qué consecuencia negativa podía generar esto en la productividad de un trabajador o de una trabajadora. Pero que no se haya consagrado antes no quiere decir que no haya ocurrido, sino que estas prácticas han sido desplegadas y antes no tenían ningún impacto a nivel legal. Ahora sí lo tienen. También afecta el compromiso con la organización, porque al asumir responsabilidades dentro de una entidad, ser parte orgánica de la ejecución de labores específicas para la realización y concreción de ciertos objetivos organizacionales, en definitiva, cuando se es víctima de un caso de hostigamiento por comentarios sexistas, la persona afectada se replantea si realmente es necesario pasar por toda esta experiencia que le resulta negativa y que le resulta reprochable, sobre pretexto de cumplir o de estar sujeto a un compromiso que le une con una organización. Entonces esto se trastoca, entonces esto pierde relevancia y está entonces aconteciendo un supuesto donde el compromiso se merma, disminuye, cae, ya no tiene el peso que al inicio sí tenía. Así también tenemos el punto 3, que es la reducción en la satisfacción con el trabajo.
¿Qué labor, qué desempeño laboral puede entonces tener un impacto positivo para la vida de un trabajador si precisamente a raíz de este trabajo o a raíz de esta actividad productiva se está generando en contra de esa persona una afectación a su vida, a su espacio laboral, a su cuerpo o a su sexualidad, porque un hostigador o una hostigadora está generando una situación tal que es negativa y le representa entonces una reducción de la satisfacción que antes tenía en la ejecución de su trabajo, pero que de pronto a la fecha ya no le significa lo mismo. Si conjugamos estos tres puntos, definitivamente estamos ante una configuración clara de lo que significa para una víctima por hostigamiento sexual laboral este tipo de supuestos, donde un comentario sexista no es pues más una broma, no es entonces una causa de sorna o para el gusto o ganas de reír a costa de un trabajador o de una trabajadora. Esto no va entonces para seguir cubriendo el deleite de los hostigadores, sino para advertir las consecuencias que en cadena se activan y se producen en la persona, pero que no se agotan en el desempeño laboral de la persona, sino que impactan finalmente en la organización de una empresa o de una entidad pública. Ya hemos indicado en alguna ocasión que los supuestos de hostigamiento denotan definitivamente un ejercicio de poder en el cual se interfiere de manera irracional con el desempeño individual en el trabajo. Alguien que definitivamente siente que están las condiciones para poder desplegar actos de hostigamiento, lo va a realizar en contra de una persona a la cual más adelante, si en caso hay un supuesto de investigación, va a vapulear o va a minimizar o va a inferiorizar las consecuencias que pueda generar para ella. Ahora bien, hay supuestos en los cuales la sumisión a tal conducta se vincula, puede ser a la carrera de la víctima, al salario de la víctima o al trabajo desplegado por la víctima. Tres aspectos que pueden ser materia de incidencia producto de un supuesto de hostigamiento sexual laboral. Puede darse también con dos respuestas: la sumisión al acto de hostigamiento o el rechazo a esta conducta, pero que finalmente ya se desplegó y se realizó en contra de la víctima. Tenemos que recordar que toda actuación de hostigamiento conlleva definitivamente un componente de carácter sexual, pero que además atenta contra la dignidad de la víctima. Ahora bien, de pronto, mencionando a ciertos autores como Prior, ya en 1989 daba puntualmente en el caso de los hombres, de los varones, quiénes eran aquellos que tenían o poseían mayor probabilidad de acosar. ¿Qué características de pronto podía encerrar un varón que tuviese un prospecto de acosador? Acá reseñamos cuáles son estas siguientes características que indica este autor. En primer lugar, aquel que despliega actitudes misóginas,
actitudes de desprecio, de odio o de rechazo evidente hacia las mujeres. Segundo, supuestos de hostilidad hacia las mujeres. Actos en los cuales demuestra ninguna muestra de empatía hacia ellas, no identificándolas entonces como sujetos, porque solamente reconoces como sujeto aquel que se equipara en igualdad contigo. Punto 3. El tema de una visión de la sexualidad como lucha y conquista. Esa ecuación es la que prima en un varón que tenga un perfil acosador. Y finalmente, la defensa de la división tradicional de los roles entre hombres y mujeres, no más. No existe más diferenciación entre estos, en este juego de la binaridad. O es un rol de hombre o es un rol de mujer. No habría entonces, para el caso de una persona, de un varón que tenga este perfil, conjugado además con los otros factores que se han mencionado, habría un rechazo abierto entonces a aquellas personas que no se identifican con estas categorías. Recordemos que hay, por ejemplo, personas que tienen preferencias de bisexualidad. Recordemos también que hay varones que no tienen la misma identidad de género acorde con su sexo. Y también, definitivamente, hay hombres que se identifican como varones, pero su expresión de género es otra. Solamente que es distinta y es diferente. También ellos serían sujetos de hostigamiento sexual laboral. Y para este razonamiento estaría entonces legitimado. Asimismo, debo mencionar que parte de las prácticas de este tipo de comentarios sexistas puede conllevar a 3 consecuencias en las cuales genere un impacto negativo a la lectura del supuesto concreto de hostigamiento sexual laboral. Vamos a una pausa y volvemos con el desarrollo de estos supuestos. Retomando sobre las consecuencias que tiene de pronto una percepción sesgada o sexista respecto a la víctima, habrían 3 situaciones que claramente se dan respecto a la persona agredida por parte de alguien que tiene un perfil de hostigador. En primer lugar, culpar a la víctima de los hechos que sufre.
atribuirle esta responsabilidad, el despliegue de la realización de la acción hostigadora, no al hostigador, sino justificar su autoría a la persona que recibe el acto de hostigamiento. Esto definitivamente, por más que de pronto se escuche en el desarrollo como algo ilógico, en diversas ocasiones y situaciones cotidianas sí se ha elaborado, se ha dicho, se ha expresado sin ningún tipo de miramiento. Lo más puntual, el ejemplo más crítico al respecto es cuando se justifica de pronto el hostigamiento sexual a una persona, en este caso a una mujer, por la forma como se viste, o por la ropa que usa, o por la indumentaria que lleva. Como si de pronto el hecho de que las prendas que tú, en el desarrollo de tu personalidad total, libre e individual, es la que determina el respeto que tienes o no que recibir de otras personas. Y eso deviene entonces en una justificación de indicar y de razonar que hay ciertas personas a las que sí se puede acosar, a las que sí se puede hostigar, y hay otras a las que no. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la ropa que llevan, lo cual no es así. O sea, no hay ni una sola justificación para implementar, inducir o justificar una práctica evidentemente discriminatoria. Todas las personas estamos regidos por el principio de igualdad, como ya lo hemos indicado, y que también es parte de los enfoques que exige para la implementación del reglamento por parte de entidades públicas o privadas. Segundo, minimizar el impacto psicológico del problema. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha podido verificar o apreciar de pronto la situación de estrés que le ha significado para la víctima, la afectación psicológica que tiene para ella, o los problemas que podrían desencadenar en salud o a nivel de su desenvolvimiento social a partir del episodio de hostigamiento por parte de la víctima, pero finalmente ya de plano, de manera arbitraria, se le resta o se le quita cualquier tipo de trascendencia a esta afectación. Y recordemos, señores y señoras, que en el reglamento de la ley para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual está claramente establecido que el hostigamiento es un riesgo psicosocial. Entonces, cuando la normativa consagra a este nivel la afectación del hostigamiento, ya queda en definitiva descartado cualquier afán que pueda tener alguna persona de minimizar el impacto psicológico que pueda tener el acto de hostigamiento respecto a la víctima. Punto 3. Justificar las acciones del acosador para hacer lo que hizo. ¿Esto qué significa? Que cuando aquella persona que ha desplegado los actos de hostigamiento, siempre se partiría, para la visión de una persona que tenga un sesgo claramente de pronto sexista, es de que la actuación de la persona que hostiga está justificada. Hay una razón de por medio. Hay un propósito, pero que no es trascendente. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden haber 1001 razones por las cuales una persona de pronto te lanza un, como se llamaba, piropo o un comentario de tu apariencia física a una parte de tu cuerpo sin que nadie le preguntara al respecto. Pero lo justifican diciendo, no, pero es que se veía guapísimo o guapísima. Sí, pero el hecho de que tú despliegues esta actuación en un ámbito laboral, con una persona con la cual mantienes una relación
estrictamente de trabajo y que no tiene impacto en la productividad en la cual están unidos y por las cuales están compartiendo estas relaciones estrictamente laborales y que afectarían a esta persona porque nadie pidió opinión de la apariencia física de la misma, entonces esta justificación deviene en irrelevante para la norma. La norma ya está indicando que los supuestos como comentarios sexistas no son de recibo y no van a tener protección en el ámbito jurídico. Más bien se van a combatir, se van a sancionar y se tienen que prevenir. La pregunta es, ¿cómo desplegar un acto de prevención o mecanismos de prevención si las personas no son conscientes de lo que se debería entender por un comentario sexista o por una conducta de connotación sexual? En el caso del sexismo, como ya habíamos indicado minutos antes, hay dos tipos. Hay el sexismo que es hostil y hay el sexismo que es benévolo. El hostil se refiere a aquella actuación en donde se denosta, se muestra desprecio, se critica o justifica ciertas prácticas discriminatorias a alguien por el sexo que lleva. En el caso del benévolo es supuestamente justificar ciertos beneficios o cierta preferencia a uno de los sexos porque supuestamente o son más débiles o son más agraciados o por ciertas características que son inherentes al sexo que posee el hombre o la mujer. Recordemos que en el caso del sexismo hostil hay una clara evidencia de ello cuando se manifiesta una tolerancia hacia el acoso o hacia esta práctica de hostigamiento o de provocación o supuestamente una situación de provocación de la mujer para que pueda configurarse el mismo. Cuando habíamos mencionado en el intro que los casos de hostigamiento se suscitaban de pronto como una manifestación de un acto de poder, lo indicamos porque hay experiencia científica de una asociación mental que se da no consciente, es inconsciente en el plano sumamente primitivo de una asociación entre poder y sexo. Entonces, ¿esto cómo se despliega o cómo se manifiesta en la realidad? Cuando una persona, al tener en el plano inconsciente esta asociación entre poder y sexo, al estar inmersa en una situación de poder, inmediatamente surgen pensamientos sexuales. Y como surgen esos pensamientos sexuales, lo que se tiene que hacer, de acuerdo a este mandato inherente, inconsciente, es materializar el poder y ejercerlo. ¿Y cómo lo ejerce? Hostigando. Ese es el mecanismo que se encuentra plagado de manera inconsciente respecto a los casos de hostigamiento y, como hemos mencionado ahora en esta tarde, sobre los supuestos de expresiones o comentarios sexistas. Ahora bien, recordemos que en el caso del reglamento para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, hay cierta normativa internacional que ha sido invocada preliminarmente en el instrumento del reglamento para poder identificar estos supuestos que, como sabemos antes,
no tenían trascendencia, pero que ahora sí lo tienen. Y es claro que estos instrumentos internacionales no han sido estudiados en toda su magnitud en la formación de pronto de letrados, de abogados, de juristas, y nos referimos, en el caso, por ejemplo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, así también la Convención de Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El hostigamiento sexual es una forma de violencia. También es necesario recalcar que a propósito de lo indicado por el reglamento, cualquier situación de hostigamiento puede darse en relaciones de autoridad o de dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Puede darse los supuestos con prescindencia de la jerarquía que exista, del estamento, del grado, del cargo, de la función, del nivel remunerativo o análogo. Y esto es mencionado en la parte considerativa del reglamento. Finalmente, esto también es mencionado en los ámbitos en los cuales se aplica estas disposiciones para poder prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Recordemos que no solamente esto se agota en entidades públicas y privadas así de manera general, sino también en los supuestos que puedan darse en la jornada educativa, formativa, de trabajo similar, o si este ocurre o no en lugar o ambientes educativos, formativos de trabajo similares. Ojo, un supuesto importante que es necesario recalcar es que los casos de hostigamiento sexual no se agotan en solamente aquellas incidencias que se dan dentro del espacio físico del centro de trabajo. Puede darse y configurarse un supuesto de hostigamiento en un espacio físico distinto al centro de labores. Puede darse en una pasantía, puede darse en un viaje de trabajo, puede darse en una jornada educativa, puede darse en una capacitación o también puede darse fuera de las horas de trabajo, pero siendo partícipes de esta reunión social, de este lugar de compartir, estando presentes trabajadores o personas con las cuales también se comparte relaciones laborales. Siendo así, es necesario para nosotros concluir que tras el análisis que se tiene de los comentarios sexistas, que también es un supuesto contemplado en la ley 27942, queda claro entonces que la expresión de esta, la consagración de este supuesto en la normativa, abre un campo que va más allá del tema estrictamente legal. Empieza entonces por replantear ciertos aspectos que merecen un tratamiento y que necesitan, a la luz de esta implementación, de la implementación de los comités y de las investigaciones privadas, tener en cuenta criterios, características y supuestos que configuran en su conjunto lo que debe entenderse por comentario sexista. Para terminar la edición el día de hoy, me place compartir con ustedes el hecho de que a partir de hoy van a poder escuchar a través del podcast de Vanessa Alfaro, mi persona, en las páginas de Spotify, así como en Anchor, material en torno al hostigamiento sexual, definiciones, audios en los cuales se pueda dar una tratativa
del desarrollo que estamos haciendo respecto al reglamento. Porque para un abogado, para una persona que quiere imbuirse en un tema tan específico como este, gracias a la normativa publicada, estamos entonces abriendo las puertas a contenidos y a conceptos que merecen un análisis y que sean compartidos por aquellas personas que de pronto en algún momento pueden encontrarse inmersas en un caso o en una investigación de este tipo. Les agradezco por acompañarnos y no se olviden, todos los viernes a partir de la 1, el programa Casos de Hostigamiento a través del Facebook, de la página virtual del Instituto de Capacitación Jurídica. Muy buenas tardes, soy Vanessa Alfaro, gracias por acompañarnos.